este curso, que va a ser una herramienta matemática muy importante para nosotros en la próxima semana. Bueno, para comenzar, lo que ustedes están viendo en pantalla es el arreglo de inductores en una configuración en serie. Aquí lo que nosotros tenemos que considerar es que a partir de un arreglo en una configuración en serie, pues podemos obtener el equivalente. De esta manera, entonces, estos dos inductores los podemos sustituir por uno solo, siempre y cuando estén de esa configuración en serie. Bueno, para ello sabemos que como están en serie, la corriente tiene que ser la misma. Si nosotros entonces partimos de las terminales AB, pues podemos decir que el voltaje en las terminales AB tiene que ser igual al voltaje en cada uno de los inductores. No es más que nada la ley de voltajes de Kirchhoff. Sabemos que el voltaje en un inductor está dado como la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente. Entonces, para cada voltaje de estos inductores podemos definir una expresión matemática y sustituirla en la ley de voltajes de Kirchhoff. De esta manera, entonces, lo que es importante también recalcar nuevamente es que la corriente tiene que ser la misma, porque es una configuración en serie. De aquí que estas derivadas, como la corriente es la misma, podemos factorizarlas. Y esta expresión, entonces, básicamente lo que nos está representando es de que el voltaje en las terminales de esta configuración en serie está dado como la suma de los inductores multiplicada por la derivada de la corriente. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a analizar una expresión matemática de qué es lo que debería de suceder con este equivalente, podríamos nosotros decir directamente que el voltaje en las terminales de este inductor equivalente está dado como una LT. Esta LT no es más que nada la inductancia equivalente, pero a su vez tiene que estar multiplicada por la corriente. Estos dos circuitos son totalmente equivalentes. Por tanto, lo que nos está diciendo es de que la corriente es la misma. Por tanto, estas expresiones, Inges, lo que podemos hacer es igualarlas, ya que el voltaje en las terminales sigue siendo exactamente el mismo. Igualando estas dos expresiones, entonces tenemos esta ecuación que ustedes están viendo en pantalla. Recuerden que la corriente sigue siendo la misma, por tanto la corriente se cancela. Esto simplemente nos lleva a la conclusión para establecer lo siguiente. Cuando nosotros tenemos dos inductores que están conectados en serie, entonces estos inductores, la suma de estos dos inductores me va a proporcionar directamente la inductancia equivalente. ¿Okay? Esta inductancia equivalente pues simplemente va a ser una representación de la configuración en serie. Esto es como si tuviéramos nosotros resistencias en serie, es exactamente lo mismo, solo que hay que tener cuidado. Recuerden que la clase pasada estuvimos nosotros hablando de capacitores, pero cuando nosotros tenemos capacitores en una configuración serie, debemos de tratarlos como si fueran resistores en paralelo, cosa que aquí no va a suceder con los inductores. Es como si tuviéramos, es el mismo procedimiento como si tuviéramos resistores en serie. Bueno, como ustedes ahora seguramente ya lo están infiriendo, es que ahora con los inductores en paralelo, pues lo mismo, tenemos nosotros que encontrar un inductor equivalente. Entonces, cuando nosotros tenemos dos inductores en paralelo y se hace llegar una corriente a este punto de distribución, la corriente entonces se va a dividir dependiendo de la capacidad que presenten estos elementos. Entonces, aquí podríamos decir que por ley de corrientes de Kirchhoff, que la corriente total es igual a la corriente I1 más la corriente I2. Y lo que nosotros también ya hablamos la clase pasada es que la corriente de un inductor entonces está dada mediante esta expresión. Esta expresión salió de pasar la inductancia del lado izquierdo
el D de T también lo pasamos del lado izquierdo y luego integramos ambas partes. Después, entonces, de un proceso algebraico, lo que nosotros podemos encontrar es que la corriente en el inductor está dada de esta manera. Ahora, lo que es importante aquí también mencionar es que va a depender de la capacidad del inductor, pues para determinar la cantidad de corriente. Si los dos inductores presentan la misma inductancia, la corriente va a ser la misma, pero si las inductancias son diferentes, entonces cada una de las corrientes va a ser diferentes. Independientemente de todo, entonces cada una de estas expresiones de la corriente la podemos nosotros reescribir haciendo referencia a que va a pasar por cada uno de los inductores. De esta manera, la corriente total que entra a este punto de distribución ahora está expresada en términos de la corriente que va a fluir a través de cada inductor. Del lado derecho, recuerden también que es una inductancia equivalente. Por tanto, también podemos nosotros representar que la corriente total que va a pasar a través de este inductor, pues matemáticamente la podemos nosotros representar de esta manera. Algo que no mencioné, la configuración es paralela, entonces el voltaje presente en estos dos inductores es exactamente el mismo. Esto significa que esta integral del voltaje y del voltaje del inductor 1 y la integral del voltaje en el inductor 2 es el mismo voltaje, entonces podemos factorizarlo. Y ahora sí, regresamos entonces a la expresión matemática de la inductancia total. Como podemos ver aquí también, esta expresión matemática representa la corriente total que va a fluir a través de este inductor. Como estas dos expresiones deben de ser iguales, pues entonces simplemente las igualamos, y como tenemos la integral del voltaje del lado izquierdo y la integral del voltaje del lado derecho, estas integrales deben de ser las mismas, por tanto se eliminan de la ecuación y nos lleva entonces a concluir que cuando tenemos nosotros inductores que están en paralelo, y si nosotros deseamos encontrar la inductancia equivalente, pues no es más que nada el inverso de la suma de los inversos. Es algo muy similar a cuando nosotros tenemos resistencias en paralelo. Entonces, de esta manera es lo que vamos nosotros a considerar el manejo de los inductores. Ahorita vamos a hacer una serie de ejercicios para que ustedes comprendan cómo es de que vamos a manejar todo esto que hemos estado viendo en estas dos clases. Pero muy en lo particular nos vamos a enfocar a lo que son condiciones estacionarias. La literatura refiere condiciones estacionarias, condiciones CD, o incluso también refiere que el circuito ha permanecido por largo tiempo conectado. Entonces, para comenzar con los ejercicios, miren, aquí lo que nos están solicitando es determinar la energía almacenada en cada capacitor. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la expresión matemática que refiere a la energía almacenada en el capacitor. Para ello, sabemos que la potencia es voltaje por corriente. De aquí también sabemos que la corriente en un capacitor está dada como la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje respecto del tiempo. Y si nosotros tomamos esta expresión de la corriente y la sustituimos aquí, pues entonces tenemos que la potencia en un capacitor está dada como la capacitancia multiplicada por la derivada. Es la capacitancia multiplicada por el voltaje y a su vez multiplicada por la derivada del voltaje respecto del tiempo. Pero también nosotros sabemos que la energía en un elemento pues no es más que nada la integral de la potencia en función del tiempo a lo largo, evaluada en un determinado tiempo. Por tanto, si sustituimos entonces esta expresión matemática aquí y después de un proceso, de resolver la integral, podemos nosotros encontrar que la energía en un capacitor está dada como un medio de la capacitancia multiplicada por el voltaje al cuadrado. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que si nosotros queremos determinar la energía almacenada en un capacitor, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que su capacitancia es un parámetro constante.
Y para ello, entonces, debemos de encontrar cuál es el voltaje con el cual se encuentra en ese instante. Una vez entonces encontrado el voltaje, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por la capacitancia entre 2 y eso nos va a dar directamente la energía. Ahora, regresamos al enunciado. Eso es lo que nos están pidiendo, la energía almacenada en cada capacitor. Es decir, si encontramos el voltaje en el capacitor, entonces de manera simple vamos a poder encontrar la energía. Pero si se dan cuenta, en el enunciado nos están comentando que hay condiciones CD. Estas condiciones CD se refiere a que son condiciones estacionarias, es decir, el circuito ha estado conectado, ha estado operando por largo tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Eso entonces nos encamina a considerar que los capacitores ya se cargaron en su totalidad. Recuerden que cuando nosotros estamos considerando condiciones estacionarias en un capacitor, significa que el voltaje ya no está variando. Y si el voltaje ya no está variando, entonces la corriente en un capacitor es cero. En otras palabras, si tenemos voltaje y si tenemos voltaje y la corriente es cero, podemos nosotros considerar que cada uno de estos capacitores se está comportando en circuito abierto. Entonces, para poder representar este circuito y llevar a cabo el análisis, lo que nosotros podemos hacer es sustituir los capacitores por circuito abierto. Cuando ustedes lleguen a armar estos circuitos en el laboratorio, físicamente van a estar, pero para el análisis considerando estado estacionario, entonces lo que podemos hacer es de que se encuentran en circuito abierto. ¿Okay? Hay un voltaje en las terminales, pero como ya se cargaron, no hay corriente. ¿Okay? Entonces, dense cuenta que estos alambritos que nosotros tenemos aquí dibujados en este circuito, pues están de más, porque lo que podemos hacer es básicamente eliminarlos. Entonces, si reescribimos este circuito, pues entonces lo primero que nosotros tendríamos que hacer también es considerar la polaridad de los capacitores. Bueno, para ello entonces el circuito que nosotros vamos a estar manejando no va a incluir este alambre que tengo aquí arriba y no va a incluir este alambre que yo tengo aquí arriba. Pero lo que es muy importante, observen, Inges, físicamente el capacitor está. Y este capacitor, el de 2 milifaradios, está en paralelo con esta resistencia de 2 kiloohms. Como tienen una configuración en paralelo, entonces si encontramos el voltaje en esta resistencia de 2 kiloohms, automáticamente vamos a encontrar el voltaje en este capacitor. ¿Ok? Pero lo que quiero que tomen muy en cuenta es este arreglo que tenemos a lo largo de esta rama, ¿ok? Porque si ustedes ven el circuito original, tenemos aquí una configuración en serie de un resistor de 5 kiloohms con este capacitor de 4 milifaradios. Pero como el capacitor entonces ya se cargó, tenemos que considerar un circuito abierto. Vean cómo este extremo de la resistencia de 5 kiloohms está abierto. Entonces, es muy importante que ustedes consideren que cuando tengan una resistencia que está abierta, entonces no va a fluir corriente. Ahora, ¿qué es lo que debería de pasar? Bueno, si nosotros traemos un voltmetro y conectamos la punta roja aquí donde está el positivo y la punta negra donde está el negativo y medimos el voltaje, recuerden que es circuito abierto. Yo voy a medir un voltaje, ¿ok? Pero aquí, muy en lo particular, vamos a obtener el voltaje de uno de los elementos de esta parte del circuito. ¿Alguien podría decirme cuál es el voltaje que yo voy a estar midiendo si llego y conecto un voltmetro aquí en este punto de V2? Gracias, Marifer. ¿Cuál es el voltaje?
No estoy muy segura, pero... No, sí estás segura. Dímelo con mucha seguridad, Marifer. ¿Cuál es? Analízalo bien. Este alambrito, no sé. ¿Perdón? No sé. ¿No sabes? Sí sabes, Marifer. Si este resistor básicamente no lo vamos a tomar en cuenta y tú llegas y conectas aquí una punta del y la otra aquí, ¿qué voltaje estarías midiendo? El resistor de 4 kiloohms. Perfectísimo. Muy bien respondido. Es el voltaje en el resistor de 4 kiloohms. ¿Ok? Este voltaje en la resistencia de 5 kiloohms es 0. ¿Ok? Entonces, este alambrito es como si no lo tuviéramos. Tal vez la otra respuesta hubiera sido el hecho de que estarías midiendo el voltaje que hay también en estos dos resistores, en el de 3 y en el de 2 kiloohms, ¿sale? Tal vez una manera de verlo, déjame ponerlo aquí, tal vez una manera de verlo es la siguiente. Si tú llegas y entonces aplicas lo que es el método de nodos, tenemos todo este nodo de aquí abajo como un solo nodo. Podríamos tomarlo como mi nodo de referencia. Todo que yo tengo aquí, es otro nodo de referencia y todo lo que yo tengo aquí es otro nodo. Si esto es mi nodo VA y esto es mi nodo VB, entonces al momento de estar midiendo el voltaje que hay entre este nodo y el nodo de referencia, estarías entonces determinando lo que es el voltaje en la resistencia de 4 kiloohms. Este voltaje en la resistencia de 5 kiloohms es 0. Entonces, reescribiendo el circuito, lo que tendríamos entonces que analizar es esto que ustedes tienen aquí en pantalla. Se dan cuenta cómo los alambritos que yo tenía en la parte de arriba del capacitor lo estoy omitiendo. Y debido a que esta resistencia de 5 kiloohms está abierta, la voy a ignorar porque no va a surtir efecto para determinar el voltaje en el capacitor 2. Ahora, de una manera muy simple, pues entonces lo que tendríamos que hacer es encontrar el voltaje que hay en el resistor de 2 kiloohms y el voltaje que hay en la resistencia de 4 kiloohms. Esto lo podríamos hacer, por ejemplo, implementando transformación de fuentes. Del lado izquierdo tenemos una configuración de una fuente de corriente en paralelo con la resistencia. Si nosotros entonces multiplicamos el valor de la fuente de corriente por la resistencia, me va a dar una fuente de 18 volts. La resistencia de 3 kiloohms se sigue manteniendo. Y vean cómo ahora entonces este circuito se va a transformar en un arreglo en la cual los 4 elementos están conectados en serie. Por tanto, pasa la misma corriente. De esta manera, entonces, aplicando ley de Ohm, simplemente dividimos el valor del voltaje entre la suma de estos 3 resistores y voy a tener entonces que hay una corriente de 2 miliamperes fluyendo a través de cada elemento. Como ya tenemos la corriente que está fluyendo en cada uno de los elementos, entonces simplemente lo que hacemos es aplicamos ley de Ohm para determinar que el voltaje en la resistencia de 2 kilos es de 4 volts y el voltaje en la resistencia de 4 kilos es de 8 volts. ¿Ok? Ahora, ¿por qué pudimos pues implementar transformación de fuentes? Porque al momento de implementar la transformación de fuentes estamos obteniendo un circuito y vean cómo no estoy alterando la configuración que tenía previamente. En la tarea ustedes van a poder implementar mallas, nodos, transformación de fuentes, superposición, teorema de Thevenin, teorema de Norton, lo que esté a su alcance. Ya saben que aquí en las clases resolvemos los fáciles, en las tareas resuelven los difíciles y en el examen
evalúo su capacidad de cómo comprendieron los temas. Ahora, ya tenemos los voltajes en VD1 y VD2, que básicamente vienen siendo el voltaje en la resistencia de 2 kilos y la de 4 kilos. Como ya tenemos el voltaje, pues entonces, debido a que está en paralelo el resistor de 2 kilos con el capacitor C1, pues simplemente tomamos el voltaje, lo sustituimos, realizamos la operación para determinar entonces que la energía en el capacitor que está en la parte de arriba es de 16 milijoules, y en la parte de abajo, como ya tenemos también el voltaje, pues simplemente decimos que aquí la energía es de 128 milijoules. ¿Alguna pregunta, Inges, al respecto de cómo considerar los capacitores en estado estacionario? ¿Nada? Ok, continúo, Inges. Miren, este circuito es también parte de lo que se van a encontrar en la tarea y probablemente en el examen. No va a ser el mismo circuito, obviamente, pero lo que vamos nosotros a considerar es que hay una serie de interruptores que van a poderse activar o desactivar durante cierto tiempo. En el ejercicio anterior consideramos directamente que el circuito estaba en estado estacionario. Aquí, lo que nos está indicando el enunciado es: hay que determinar la corriente IDT para tiempos mayores que 0. Esto es clave entenderlo, ¿ok? Porque también lo que nos está diciendo el enunciado es: suponga que el interruptor ha estado cerrado por largo tiempo. Una manera, digamos, para poder entonces comprender este enunciado es lo siguiente. Miren, tengo, digamos, 3 tiempos. Uno es el tiempo t igual a 0. Justo en este instante de tiempo t igual a 0 es cuando se activa el interruptor. Pero a la izquierda tenemos entonces el tiempo t menor que 0. Ya sé que los físicos seguramente están diciendo no hay tiempos negativos. Son instantes nada más para indicar si el interruptor está abierto o está cerrado. ¿Okay? Entonces son parámetros nada más para de referencia. De esta manera, lo que nos está diciendo es: para el tiempo t igual a 0, Inges, lo que nosotros tenemos que considerar es: aquí se activa el interruptor. Cuando decimos qué significa activar, vean cómo en esta parte, aquí ya puse aquí una línea que esta no va. Lo que nos está diciendo es: para t igual a 0, esta flechita entonces me está diciendo que se activa el interruptor y nos está indicando que se abre. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Bueno, si esto entonces me está diciendo que en el instante t igual a 0 se abre, lo que nos está indicando es de que para tiempos antes de t igual a 0, el interruptor debió de haber estado cerrado. ¿Ok? Es decir, aquí lo que tenemos es un alambre que pues básicamente va a unir estos dos puntos. ¿Ok? Para instantes t mayor que 0, entonces el interruptor ya se abrió. ¿Qué debemos entonces de considerar? Pues miren, lo que debemos de considerar son el análisis para estos dos instantes de tiempo, justo cuando el interruptor ha estado por largo tiempo cerrado, y el otro es cuando el interruptor se abrió. ¿Ok? Cuando nosotros consideramos el tiempo t menor que 0, ya establecimos que el interruptor está cerrado. El interruptor debería de estar aquí y entonces pues simplemente consideramos un alambre. Vean cómo entonces el circuito pues simplemente está conectado, la fuente de voltaje con la resistencia. A diferencia del circuito original, no tengo los inductores. ¿Por qué razón?
porque los inductores han permanecido conectados por largo tiempo. ¿Qué significa? Que los inductores ya se cargaron. Físicamente, Inges, los inductores van a estar aquí, los dos inductores, pero como ya se cargaron, nosotros ya estuvimos analizando que cuando un inductor ya se cargó, se va a comportar como un cortocircuito, es decir, no va a haber voltaje, pero sí va a haber corriente, ¿ok? Otra de las cosas que ustedes ya deben de ser capaces de identificar a estas alturas del trimestre es de que estos tres elementos, Inges, están en serie, y si están en serie, es la misma corriente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar? Pues tenemos que enfocarnos básicamente a este circuito. Para eso nos va a servir toda la talacha matemática, ¿ok? Y de esta manera nos vamos a olvidar por un momento del interruptor y nos vamos a olvidar por un momento de los inductores, aunque físicamente son cortocircuitos. Como ahora lo que tenemos también que tomar en cuenta para cuando el interruptor se activa, lo que significa es que ahora, una vez de que se abre el interruptor, entonces la fuente de voltaje y el resistor, entonces ya no van a ser parte del análisis. Y eso significa que para tiempos t mayores que 0, únicamente va a quedar conectado, entonces, esta parte del circuito que les estoy enmarcando, ¿sale? En otras palabras, toda la energía almacenada por los inductores ahora va a ser proporcionada a estos dos resistores, ¿ok? Eso significa, Inges, que lo que nosotros tenemos que determinar es la corriente que nosotros definimos la clase pasada como la IL de 0. Y esa corriente IL de 0 es la corriente con la cual los inductores están cargados. ¿Cómo podemos determinar esa corriente? Pues miren, de una manera muy simple y sencilla, ahora considerando este circuito, las dos resistencias de 10 y de 20 están en paralelo. De aquí podemos obtener una resistencia en paralelo de 6.66 ohms y con ello, entonces, podemos obtener el voltaje que hay en esta resistencia aplicando el divisor de voltaje. Este voltaje, entonces, de 5.71 volts es el que está presente en la resistencia de 10 y en la resistencia de 20. ¿Por qué? Porque están en paralelo y de estos dos resistores estamos obteniendo una resistencia equivalente. Como tenemos entonces voltaje y resistencia, podemos entonces nosotros determinar la corriente que está fluyendo a través de este resistor. ¿Por qué me voy a enfocar en la corriente en este resistor? Porque justo ahí es donde están mis inductores. Entonces, si nosotros encontramos esa corriente, pues básicamente lo que estamos nosotros obteniendo es la corriente que nosotros hemos referido como la IL de 0. ¿Ok? ¿Cómo podemos obtener esto? Por ley de Ohm. Dividiendo el 5.71 entre los 20, entonces 0.28 amperes es lo que nosotros vamos a llamar la IL de 0. ¿Para qué me va a servir este parámetro? Bueno, si ustedes ya tienen su hoja de apoyo con las ecuaciones y si no la tienen, les recomiendo que la vayan haciendo porque si no en el examen van a perder tiempo yendo a las diapositivas. De esta manera, Inges, entonces, lo que ustedes tienen que hacer ahora es considerar que el interruptor se activó. Una vez de que el interruptor se activó, pues entonces se abre. No voy a tomar en cuenta la fuente de voltaje y el resistor de 5 kiloohms. Estos ya quedan fuera del análisis y solamente vamos a tener que considerar el arreglo de los inductores con los resistores. ¿Okay? Ahora, muy importante, Inges, porque aquí también luego es el clásico error.
Recuerden que para poder implementar las ecuaciones que nosotros obtuvimos, debe de ser un solo inductor con una sola resistencia. Pero pues no hay mucho problema aquí porque estas dos inductores están en serie y bueno, también estas dos resistencias están en serie. Por tanto, podemos nosotros redibujar este circuito para decir que tenemos un solo inductor con un valor de 0.3 henrios y una sola resistencia con un valor de 30 ohms. ¿Ok? Y esos valores son los que van entonces a ser sustituidos en este valor del exponencial. La R es de 30 y la L es de 0.3. La IL de 0, pues es el valor que nosotros obtuvimos y de esta manera entonces hemos concluido lo que nos están solicitando en el ejercicio, es decir, la corriente para tiempos mayores a T igual a 0, que es justo cuando el interruptor se abrió. En el examen, muy probablemente les voy a pedir y grafica la corriente en función del tiempo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Pues ya con esta expresión simplemente lo que van a tener que hacer es darle valores a esta función del tiempo y para poder entonces graficar cómo la corriente tiende a 0. ¿Alguna pregunta, Inges, de este ejercicio? ¿Nada? Continúo. Profesor, dime. Yo lo que no entendí muy bien es como para, bueno, ¿qué función tiene un inductor en un circuito eléctrico? Digo, por decir, el capacitor guarda la energía, ¿no? Pero el inductor sería como para guardar la corriente o cómo, o sea, ¿cuál será su aplicación en un circuito eléctrico? Exactamente, si lo quieres ver así, básicamente va a almacenar una cierta cantidad de corriente y una vez de que el inductor básicamente lo que te va a permitir es de que esa corriente almacenada la va a proporcionar. Ahora, tu pregunta es bonita en el sentido de ingeniería. Lo que habíamos comentado es que en algún momento dado el capacitor se puede comportar como un circuito abierto. Entonces, cuando se carga, pues básicamente podrías verlo como ya desconectaste los elementos. Pues es un apagador, si lo quieres ver así. En algún momento dado también esto se puede comportar. Ahora, ¿por qué es importante un inductor? Porque un inductor, en algún momento dado, cuando está funcionando, la corriente empieza a incrementar. Entonces, como la corriente empieza a incrementar, debido a que se está cargando, bueno, ya llegó a un punto en donde ya no va a estar variando la corriente. ¿Ok? Entonces, lo que tú puedes utilizar el inductor es para incrementar la potencia en algunos elementos, ¿sale? Ya que como este inductor a largo plazo se va a comportar como un alambrito, pues entonces la corriente va a ir de menos a más. Y eso significa que la potencia entonces en un elemento va a ir creciendo, ¿sale? Porque no solamente el elemento se va a quedar con todo el voltaje, sino toda la corriente va a pasar a través de este elemento, ¿sale? Bajo estas condiciones. Y una vez ya de que desactivas el elemento que los estuvo cargando, pues entonces ahora toda esa corriente que almacenó la va a proporcionar al elemento de carga, ¿sale? Entonces esa es una de las tantas aplicaciones. Tiene otras aplicaciones también por ahí el inductor, pero básicamente en términos de parámetros eléctricos para eso nos va a funcionar, ¿sale? ¿Quién hizo la pregunta, perdone? Yo, profe Javier. Javier, ¿qué? Paniagua. Gracias, Paniagua. Perfecto, muy bien. Sale, vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Javier? No, profe, ya me quedó más claro. Ok, muy Gracias. bien. Bueno, continúo, Inges, con este. Miren, en este circuito lo que nos están solicitando es determinar lo que es la IL de 0 y el BC de 0.
en algunos ejercicios también hacen referencia a estos parámetros. Y estos parámetros no es más que nada la corriente con la cual se quedó cargado el capacitor y el inductor, perdón, y el voltaje con el cual se quedó cargado el capacitor justo en el instante de tiempo cuando se activa el interruptor. Vean cómo en este ejercicio nuevamente nos dicen hay que considerar condiciones estacionarias. Entonces, eso significa que para el instante t igual a 0, este interruptor se abre. Antes de tiempo, entonces, este interruptor estaba cerrado. Es decir, aquí teníamos un alambrito y entonces la fuente de voltaje en serie con el resistor va a estar alimentando todo el circuito. ¿Ok? Como tenemos condiciones estacionarias, observen cómo tenemos nosotros que tomar el capacitor en circuito abierto y el inductor en cortocircuito. Nuevamente, físicamente están ahí, pero para el análisis lo vamos nosotros a considerar entonces como circuito abierto y cortocircuito. Javier, ya que andas por aquí, ¿podrías tú decirnos de qué manera puedo yo encontrar el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor? El voltaje y la corriente. Pues la corriente pues, es rápidamente porque están en serie los resistores, ¿no? Con la fuente de voltaje. Perfecto, muy bien. Y luego si lo seguimos analizando así, el voltaje podría ser sería el voltaje en la resistencia de 3 ohms igual a el voltaje que está a la izquierda menos el que está a la derecha, ¿no? A ver, nuevamente, ibas bien, pero ya no te entendí esta última parte. Ajá, o sea, es que ya ve que en medio hay como, bueno, hay un nodo. Ajá. Entre la de 2 y la de 3. Ok. Entonces el voltaje en la resistencia de 3 ohms sería igual a ese voltaje de ese nodo menos el voltaje del nodo que está en la parte de abajo, ¿no? Ok. En otras palabras, lo que tú nos estás diciendo es, si encuentras el voltaje que está en esta resistencia de 3, es directamente el voltaje en el capacitor. ¿Sale, Javier? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Pues entonces, gracias, Javier, tomando las indicaciones de Javier, este ejercicio entonces es, debido a que tengo aquí el capacitor, pero está en circuito abierto, es como si no lo tuviera en el análisis. Entonces, estas dos resistencias de 2 y de 3 básicamente están en serie y podemos encontrar la corriente que está fluyendo a lo largo de los 3 elementos. Recuerden que el capacitor está en circuito abierto, no hay corriente pasando a través del circuito, entonces la corriente es simplemente 10 entre 5, eso me da 2 amperes. Con estos 2 amperes, entonces, como es la corriente que pasa a través de este resistor de 3, podemos encontrar el voltaje. Por ley de Ohm, entonces, básicamente lo que tendríamos sería que el voltaje presente en la resistencia de 3 ohms es de 6 volts. La otra forma también es utilizar el divisor de voltaje. Pero muy importante aquí lo que hizo referencia Javier. Como nosotros queremos encontrar el voltaje en este punto, entonces es como si nosotros encontráramos el voltaje en el resistor. Básicamente lo que nosotros tendríamos, Inges, es lo siguiente. Tal vez esto se vería mejor de esta manera. Vean, si el resistor, por ejemplo, ahora de 3 ohms lo pongo de esta manera, entonces recuerden que el capacitor está aquí en las terminales abiertas. Y esta configuración, pues básicamente, entonces está en paralelo con el resistor. El inductor, básicamente lo podríamos considerar aquí abajo, pero aquí tenemos un cortocircuito. Si nosotros llegamos con un voltmetro y medimos el voltaje en las terminales del capacitor, como está abierto, entonces es como si estuviéramos midiendo el voltaje en el resistor de 3 ohms. Y este voltaje no es más que nada el voltaje BC de 0, que es justo el voltaje con el cual se va a empezar a descargar. Y la corriente IL de 0, pues es más que nada la corriente
que está presente en el inductor justo antes de empezarse a descargar. ¿Okay? Entonces, esta es un ejemplo de cómo es de que tenemos que considerar los elementos capacitor e inductor en condiciones estacionarias. Para este circuito, Inges, miren, lo que tenemos es lo siguiente. Hay que determinar la corriente para tiempos mayores que 0, ¿ok? Pero lo que hay que considerar, oigan, aquí tengo un error con esta flechita. Ok, a ver, déjenme ver, porque lo que nosotros tenemos que hacer, Inges, es considerar lo siguiente. Para tiempos menores que 0, este interruptor, este primer interruptor que tengo aquí arriba, está cerrado, ¿ok? Si está cerrado, entonces lo único, bueno, aquí el error es el siguiente. Esta flechita debería de estar aquí apuntando. Ok, ahora sí. Entonces, para tiempos menores a t igual a 0, el interruptor está cerrado, ¿ok? Pero este interruptor que tengo aquí abajo está abierto, ¿ok? Entonces, recuerden, tengo una línea en la cual nos indica que justo para t igual a 0, los interruptores se van a activar, ¿ok? Entonces, el interruptor que tengo aquí arriba está cerrado, pero el interruptor que tengo aquí abajo está abierto. Para t mayor que 0, entonces ya lo que vamos a tener que considerar es que el interruptor de aquí arriba se abre, pero el interruptor de aquí abajo se cierra, ¿ok? Entonces, para t menor o igual a 0, lo que tenemos que considerar es el interruptor, entonces está cerrado. Aquí debería yo de tener el interruptor. Para este tiempo, no estoy considerando el resistor de 10 ohms. ¿Por qué? Pues debido a que como está abierto para tiempos t menor que 0, entonces este resistor pues básicamente está al aire. Esta terminal está al aire, no está conectada a ninguna otra parte del circuito. Por tanto, esta resistencia básicamente no la voy a tener que considerar. Lo único que tendríamos nosotros que analizar sería este circuito, ¿sale? Y como ustedes observan también, pues hay que considerar condiciones estacionarias. Por ley de Ohm, entonces, lo que vamos nosotros a tener que considerar es dividir los 15 volts entre los 5 para determinar la corriente que está fluyendo a través de este inductor. Físicamente el inductor está colocado aquí y entonces la corriente que pasa a través de este inductor es lo que nosotros vamos a referir como la corriente IL de 0. ¿Okay? Justo en condiciones estacionarias. Una vez de que nosotros encontramos esa corriente, que en este caso son de 3 amperes, ahora tendremos entonces que analizar el estado cuando ya los interruptores se activan. Eso significa entonces que para t mayor o igual a 0, vean cómo este interruptor de aquí arriba se abre. Entonces, si este interruptor de aquí arriba se abre, esto ya no va a formar parte del análisis, pero este interruptor de aquí abajo, entonces se cierra, ¿ok? Por tanto, lo único que tendríamos para t mayor a 0 sería una configuración del inductor con la resistencia. Y en base a esto, Inges, tenemos una expresión matemática que nos representa cómo es el comportamiento de la corriente. Y para ello, entonces, simplemente hacemos uso de la corriente IL de 0 que calculamos y la multiplicamos por la exponencial de menos R entre L. La R, pues no es más que nada la resistencia y la L es el inductor. Por tanto, esta expresión matemática nos va a poder representar cómo va a ser la corriente para t mayor que 0. ¿Alguna pregunta, Inges, al respecto de este ejercicio? ¿Nada? Ok.
Bueno, ya para rematar con este tipo de ejercicios, Inges, vean que este es algo interesante desde mi punto de vista. Lo que tenemos que considerar, bueno, aquí hay que determinar la corriente para T mayor o igual que 0. Hay que suponer que el interruptor ha estado cerrado por un largo tiempo, ¿ok? Si nosotros entonces consideramos para tiempos T menor que 0 y que tenemos condiciones estacionarias, entonces, primero, el interruptor está cerrado, ¿ok? Y la otra es que condiciones estacionarias me están indicando entonces que los inductores ya se cargaron. Si ya se cargaron, los vamos a tener que considerar como cortos circuitos, los dos, ¿ok? Entonces, aquí tuve un error también. Aquí debería también yo de tener un alambrito, Inges, ¿ok? Ahora, teniendo claro entonces el circuito que nosotros vamos a analizar, fíjense que nos están solicitando encontrar la corriente para T mayor que 0. Pero, ojo, Inges, vean dónde está la corriente que nos están solicitando. La corriente que nos están solicitando es esta. ¿Ok? Ojo con esto, ¿eh? Es la corriente que pasa a través del resistor de 40 ohms. No es la corriente en uno de los inductores, es la corriente que yo tengo aquí arriba, ¿sale? Llevando a cabo entonces el análisis en estado estacionario, dense cuenta que los inductores entonces se van a comportar o los vamos a considerar como cortos circuitos, son alambres. No hay voltaje, pero sí hay corriente. Este circuito, Inges, a ustedes, a estas alturas del partido, del trimestre, Inges, es un circuito muy, pero muy simple, en el cual ustedes pueden implementar, por ejemplo, método de mallas. ¿Por qué? Bueno, y también pueden implementar método de nodos, incluso. También hasta transformación de fuentes, ¿sale? Es posible reducir el circuito. No nos vamos a enfocar con los otros métodos porque lo que quiero aquí dejar bien en claro es cuál es el contexto del análisis de este circuito. Si nosotros utilizamos lo que es método de mallas, lo primerito que nosotros vamos a tener que enfocarnos es a la corriente que pasa a través de este inductor de 2 henrios. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué nada más en ese inductor y no en el inductor de 1/4 de Henry? Bueno, el asunto es que cuando el interruptor se activa, se abre el circuito. Entonces, todos estos elementos que yo tengo aquí del lado izquierdo no van a ser parte del análisis porque me están pidiendo la corriente justo para T mayor igual a 0. ¿Okay? Entonces, estos 3 elementos que yo tengo aquí no van a ser parte del análisis. Lo único nada más que tendría que analizar para T mayor igual a 0 es el arreglo en paralelo de las 2 resistencias de 40 y de 10 y esta resistencia de 12 justo con el resistor de 2 henrios. ¿Sale? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es encontrar la corriente que va a pasar a través del inductor de 2 henrios, ¿ok? Porque hace rato Javier hizo una pregunta muy interesante. Como el inductor es un elemento que va a almacenar energía, pues entonces cuando se activa el interruptor, la única parte que vamos a tener que analizar para tiempos mayores igual a 0 solamente va a hacer esto. Entonces, ¿quién va a ser el elemento que va a proporcionar toda esa energía almacenada? Este inductor. ¿Sale? Antes de seguir platicando de qué es lo que tenemos que analizar o qué es lo que tenemos que hacer con ese inductor,
Vamos a enfocarnos a este circuito de aquí abajo, ¿vale? Vamos a implementar el método de mallas para encontrar lo que son las corrientes I1, la corriente I2 y la corriente I3. Aldo, Benjamín. Blas, David. Sí. Dame mis ecuaciones, Blas, por favor. Sería 18 y 1 Ajá. menos 12 y 2 Ajá. igual 36 volts. Ok. Para la malla 1. Para la malla 2 sería 22 y 2 menos 12 y 1 igual a 0. Va de nuez. Va de nuevo. 22 y 2 Ajá. menos 12 y 1 menos 10 y 3 Ok. igual a 0. Ok. Para la malla 3 sería 53 menos 10 y 2 igual a 0. Ok. Muy bien. Entonces, gracias, Blas. Con esas ecuaciones se resuelve el sistema. Encontramos la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. Lo que quiero que observen, Inges, es la importancia ahora de tener bien presente lo que es los métodos de análisis, porque ya resolvimos entonces el circuito. Si ustedes observan, la corriente I2, entonces, se iguala a la corriente que pasa a través del inductor. Esta corriente I2, entonces, es la que nosotros vamos a estar refiriendo como la corriente IL de 0. Es la corriente con la cual viene el inductor justo antes de empezar a descargarse. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Inges? ¿Nada? Ok. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se activa el interruptor? Bueno, cuando se activa el interruptor, como ya quedamos, o bueno, ya lo mencionamos en la diapositiva anterior, el inductor que físicamente está por aquí arriba, entonces no lo vamos a tomar en cuenta, y tampoco el valor del resistor y esta de 36. Lo único que vamos a tomar en cuenta es este circuito. ¿Ok? Y viene aquí la parte crucial, Inges, porque esto es algo que se van a encontrar en la tarea. Recuerden que no nos están solicitando la corriente en el inductor, nos están solicitando la corriente que pasa a través del resistor de 40 ohms. Así que, Inges, propuestas para poder determinar esta corriente en el resistor de 40 ohms. Propuestas, Inges. ¿No hay propuestas? ¿Podría ser con un divisor de corriente? Podría ser con un divisor de corriente. ¿Quién lo está mencionando? Yo, no es Ezequiel. Perfecto, Noé. Eso es una excelente propuesta, Vidals. Ok. ¿De qué manera podemos nosotros aplicar esto que tú mencionas, Noé? Pues, bueno, el divisor de corriente era la corriente total, que sea la corriente del inductor, por la resistencia de la otra resistencia en paralelo, entre la suma de las dos resistencias. Perverso. Muy bien, Ezequiel. Lo que Ezequiel nos está diciendo entonces es, fíjense bien, si conocemos la corriente que llega a este punto de distribución, ¿ok? Esta corriente se va a dividir en una corriente que va a pasar a través de la resistencia de 40 y otra de 10. Ahora, Noé,
¿De qué manera puedo yo conocer esta corriente que nosotros le hemos referido a lo largo del curso como la corriente total en un divisor de corriente? La pregunta ¿es IL de 0? Sí, porque está en serie con la resistencia de 12 ohms y como es un circuito, como está en serie, tienen la misma corriente. Ok, entonces, desde tu punto de vista, Noé, la corriente total que entra a este punto de distribución es IL de 0. Ajá. Tache. IL de 0 que sigue 2 amperes. Tache, Noé. La corriente IL de 0, date cuenta. Bueno, sería aplicando la corriente del inductor. Ah, ok, perverso. Eso es ahora. Que ya sea IL de T. Exactamente. Ahora, si te das cuenta, entonces la corriente que va a pasar a través de este inductor pues, es función del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta corriente la va a empezar a entregar a este arreglo de resistencias. Entonces, esto que tú acabas de mencionar es la clave ahora de esta parte del ejercicio, ¿no? ¿De qué manera puedo yo encontrar la corriente que pasa a través de ese inductor? Sería por su ecuación, que sería la corriente de 0 por E a la menos R entre L. Perfecto. ¿Podrías tú decirme ahora los valores, no? Y L de 0, por supuesto, es 2. ¿Qué más? 2 amperes. La inductancia sería de 2 también. Perfecto. Y la resistencia sería la resistencia total, que sea 12 más la suma de los inversos de 40 y 10 ohms. En otras palabras, lo que tenemos que hacer, Noé, para implementar esa ecuación que tú me estás diciendo es, esa ecuación nosotros la obtuvimos de esta configuración. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Entonces, lo que tú me estás diciendo ahorita estás en lo correcto. La expresión matemática para encontrar la corriente IL de T, entonces, esta es lo que tú me dijiste como IL de 0, que multiplica la exponencial de menos R entre L por T. ¿Okay? Esta corriente IL de T es la corriente que va a entrar a este punto de distribución. Por tanto, antes de implementar esta ecuación, lo que nosotros tenemos que encontrar es el equivalente de este arreglo de las resistencias. Y tú lo acabas de mencionar. Esta resistencia de 40 y la de 10, ¿cómo están, Ezequiel? Están en paralelo. Ok, y entonces obtenemos una resistencia de 8. Y eso entonces nos lleva ahora a una resistencia de 20 ohms. Ok, ahora sí, Noé, dime cuál es la expresión matemática de la corriente IL. IL de T sería 2 por E a la menos 20 entre 2, que sería menos 10T. Perfecto. Muy bien. Ahí tienes la ecuación de la corriente. Entonces, esta corriente es básicamente la que va a entrar o va a llegar a este punto de distribución, ¿sale? Esta corriente, de hecho, aquí la podemos también considerar como, bueno, llega aquí a este punto, ¿sale? Y entonces este punto de distribución, ¿sale? Ahora se va a dividir en el arreglo de las dos resistencias. Ezequiel, Noé, Ezequiel, ¿podrías tú decirme cuál es la expresión matemática, ahora sí, de la corriente I de T que nos están solicitando? Pues, I de T sería IL de T por 10 ohms entre 50 ohms, donde IL de T es igual a 2E a la menos 10T. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, aquí ya se me traslapó la ecuación, pero ya sustituyendo los números, entonces podemos nosotros encontrar
cómo es la corriente en ese resistor, muy en lo particular. Muchas gracias, Noé. ¿Alguna pregunta para Noé, Inges, de este ejercicio? ¿Ah? Sale, vale. Muy bien. Bueno, entonces, en un momento, Inges, les voy a mandar su tarea para que ustedes pongan entonces puedan ustedes implementar estos conceptos de lo que es el análisis de los elementos en estado estacionario. ¿Ok? Ahora, desafortunadamente, Inges, todavía hay más tarea. Esta tarea que les voy a mandar el día de hoy, la van a tener ustedes que entregar el sábado. Y el viernes, después de que terminemos la clase, les voy a mandar una tarea también y la van a tener que entregar a más tardar el lunes, Inges. ¿Ok? No me hagas caras, Marifer, ¿sale? Pero sí, así va a estar entonces el asunto. Esto que vamos a empezar a decir. ¿Perdón? Que ya no deje tanta tarea. Ya no dejamos tanta tarea, pero es mi única materia que están llevando, entonces no hay mucho problema, Inges. Además, esta es la UAM, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar entonces, Inges, con esto de los números complejos, ¿ok? Miren, algunos seguramente ya llevaron la UEA de números complejos, ¿ok? Entonces, lo que ustedes van a ver aquí realmente va a ser un repaso. Cuando ustedes también cursaron lo que es la preparatoria, seguramente tuvieron algo que ver con lo que son números complejos y en algunos otros cursos. Entonces, lo que vamos aquí a describir, Inges, realmente no va a sustituir la UEA de variable compleja. Los físicos llevan de obligatoria una materia que se llama variable compleja. Y esta clase y la otra parte también que vamos a ver el viernes no va a sustituir esa UEA. Simplemente es un repaso de cómo vamos a estar manejando los números complejos y su representación. Bueno, ¿qué es un número complejo? Un número complejo está definido como un número que tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Okay? Estos números complejos son muy, pero muy importantes en ingeniería. Muchas de las veces cuando están, por ejemplo, trabajando con estos números complejos, se enfocan mucho en la matemática, pero luego dicen, bueno, ¿y eso para qué me va a servir? Cuando los físicos, cuando los electrónicos, los eléctricos, los de computación, e incluso también en algunas otras ingenierías, por ejemplo, los mecánicos, están trabajando con señales. Una de las características es que en el dominio del tiempo ustedes pueden llevar a cabo la representación de una señal. Por ejemplo, si ustedes agarran un teléfono y se ponen a grabar una señal, un ruido, algo, ustedes lo que van a ver en pantalla es básicamente cómo la pantalla está variando en voltaje, el voltaje que está percibiendo el micrófono. Entonces, lo que está construyendo básicamente su aplicación es una representación del comportamiento del voltaje en función del tiempo. Ahora, cuando ustedes quieren llevar a cabo un análisis en el contenido de la frecuencia, lo que se hace es llevar esa señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Los físicos que seguramente ya llevaron matemáticas aplicadas a la ingeniería, o los eléctricos y los electrónicos que ya llevaron, creo que, o van a llevar transformada de Laplace, si no mal recuerdo la UEA, ¿cómo se llama? Ahí ustedes van a revisar lo que es el concepto de la transformada de Fourier. La transformada de Fourier lo que hace es el comportamiento de una señal. Entonces, hacen todo el análisis para llevarlo del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, lo que sirve básicamente en ingeniería es para determinar cuál es el contenido de frecuencia que tiene una señal. ¿Ok?
Pero cuando ustedes entonces hacen esa transformación de la señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, el resultado son números complejos. Es decir, para cada valor que detectó el micrófono, va a estar compuesto por un número real y una parte imaginaria. ¿Okay? Y en base a eso, entonces, ya posteriormente utilizando otras herramientas, se grafica en el dominio de la frecuencia y de esta manera, entonces, pueden ustedes representar el contenido de frecuencia. ¿Sale? Esto es manejo de la información y el análisis de la información de una señal. Ahora, ¿qué tiene que ver el análisis de una señal, el dominio de la frecuencia de nuestra materia? Nosotros no vamos a estar analizando el contenido de frecuencias, pero lo que sí vamos a estar analizando, Inges, es el manejo de los números complejos con elementos resistivos, capacitivos e inductivos. Y por supuesto también con fuentes de voltaje y de corriente. Bueno, la manera de cómo vamos a estar representando un número complejo, entonces, como ya les dije, es una parte real que está representada por una R y la parte imaginaria por una letra griega psi. ¿Okay? En la literatura, Inges, ustedes se van a poder encontrar que para poder identificar cuál de los dos es la parte imaginaria está multiplicada por una J, pero también puede estar representada por una letra I. ¿Okay? Entonces, si la letra I está multiplicada por este numerito, esta es la parte imaginaria. Un número complejo también puede tener o puede ser que su parte real sea 0. ¿Okay? Pero eso tiene implicaciones muy importantes, muy en lo particular cuando hablemos de los resistores. ¿Okay? Entonces, la representación de un número complejo, por ejemplo, aquí lo que usted está viendo en pantalla es 2 en la parte real, 2 en su parte imaginaria. Si nosotros queremos representar gráficamente este número complejo, tenemos que hacer uso de lo que se llama el plano imaginario. Otra de las cosas, cuando el número complejo está representado de esta manera, lo vamos a estar refiriendo como la forma rectangular. La forma rectangular, lo que me dice o lo que podemos obtener de la forma rectangular es cuánto vale la parte real y cuánto vale la parte imaginaria. Ahora, para llevar a cabo una representación de este número complejo en el plano imaginario, tenemos que considerar lo siguiente. El eje horizontal va a representar la parte real. El eje vertical va a representar el eje imaginario. Entonces, como nosotros en la forma rectangular sabemos cuánto vale la parte real y cuánto vale la parte imaginaria, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es movernos las veces en unidades sobre la parte real y en el plano imaginario para poder localizar un punto. Hay que considerar aquí, Inges, entonces, que sobre el eje real tenemos real positivo y real negativo del lado izquierdo. Sobre el eje imaginario, en la parte de arriba tenemos imaginario positivo y en la parte de abajo imaginario negativo. Entonces, también otra de las cosas que debemos de tener presente. Este número imaginario, que ya lo representamos como un J, también lo pueden encontrar como una I, pero cuando nosotros hacemos o consideramos el J al cuadrado o la I al cuadrado, no es más que nada la menos I. Esta es una herramienta matemática que se utiliza, por ejemplo, para poder resolver raíces negativas. ¿Okay? Con las raíces negativas básicamente se puede resolver y entonces el numerito va a quedar en términos de I. Pero bueno, ese es otro asunto. Sí, pero lo que sí aquí hay que tener nada más presente que la I al cuadrado es una menos I. Tomando en consideración entonces el plano imaginario, la forma rectangular, entonces podemos nosotros llevar a cabo la representación de este número. Lo que nos está diciendo, como este es un 2 positivo, en el eje real tenemos que movernos 2 unidades a la derecha
sobre el eje real y luego 2 unidades hacia arriba sobre el eje imaginario. Entonces, este punto es la representación en forma rectangular de este número complejo. Dense cuenta, Inges, que ahora lo que nosotros estamos haciendo es desplazándonos en forma horizontal y en forma vertical. Bueno, ¿para qué me va a servir esto? Pues esto básicamente lo que forma es los lados de un triángulo rectángulo, ¿sale? Donde esta base y esta altura van a formar parte de este triángulo. En otras palabras, lo que nosotros vamos también a poder considerar es de que si conocemos los catetos, vamos a poder determinar lo que es la hipotenusa. Y esto nos va a servir para poder representar entonces también el número imaginario en algo que vamos también a referir como la forma polar. En otras palabras, si nosotros conocemos la magnitud de un vector y lo giramos cierto ángulo, entonces vamos a poder posicionarnos en el mismo punto que en la forma rectangular. Esto significa, déjenme verlo aquí, okay, déjenme ponerlo así de esta manera. Si nosotros tenemos un vector, ¿sale? Un vector, y entonces este vector lo giramos un cierto ángulo, entonces lo que vamos a poder representar básicamente va a ser un vector desplazado un cierto ángulo, tomando como referencia el positivo del eje real, ¿sale? Eso es muy importante, Inges. Con esto, lo que les quiero decir, Inges, es que si conocemos cuánto nos tenemos que mover en el eje real y cuánto nos tenemos que mover en el eje imaginario, lo que estamos construyendo, Inges, es un triángulo rectángulo. Si conocemos los catetos, pues, ¿qué se creen, Inges? Que vamos a poder determinar lo que es la hipotenusa y el ángulo. En la literatura también se van a poder encontrar que el número imaginario también puede ser representado en su forma exponencial, ¿okay? En la cual está asociado una magnitud con un ángulo de fase, ¿sale? Ahora, nuevamente aquí, de hecho aquí lo puse en la diapositiva, este ángulo que nosotros vamos a tener que utilizar siempre tiene que estar referido respecto del eje real positivo, ¿ok? Tómenlo en cuenta, Inges, porque esta va a ser una parte clave para el análisis de los circuitos eléctricos. Vamos a considerar lo siguiente, Inges. Vamos a considerar que lo que nosotros conocemos es la representación de un número imaginario en su forma rectangular, ¿ok? Y por alguna razón, nosotros tenemos ahora que representarlo en su forma polar. Si conocemos entonces cuánto vale la parte real y cuánto vale la parte imaginaria, podemos entonces hacer referencia al teorema de Pitágoras para poder entonces determinar cuánto vale la hipotenusa. De esta manera, si conocemos entonces los catetos, los sustituimos en esta expresión, podemos conocer cuánto vale la magnitud de este vector que tenemos aquí arriba, ¿sale? La magnitud. Esta magnitud, aquí la vamos a tener que representar entre 2 barras paralelas y esto simplemente va a ser un número positivo, ¿ok? La magnitud siempre es un número positivo. ¿Y cómo vamos a poder determinar eso? Pues simplemente le vamos al cuadrado la parte real, la parte imaginaria, la sumamos, sacamos la raíz y entonces de esta manera obtenemos la magnitud. ¿Cómo podemos obtener entonces el ángulo? Pues para poder obtener el ángulo por teorema de Pitágoras y bueno, con estas funciones, no es más que nada el arco tangente de la parte imaginaria dividido entre la parte real. Y de esta manera, entonces también podemos conocer lo que es el ángulo. En otras palabras, Inges, si nos dan entonces la forma rectangular de un número complejo y quiero pasar a su forma polar, la magnitud la obtenemos entonces
elevando al cuadrado la parte real, la parte imaginaria, sumamos, sacamos la raíz y de esta manera obtenemos la magnitud. La fase, el arco tangente de la parte imaginaria respecto de la parte real. ¿Ok? Ahora, en algún momento dado, lo que también nosotros vamos a poder hacer, Inges, porque también lo vamos a requerir, es si nos dan la forma polar, vamos a poder obtener la forma rectangular. Esto sale de estas funciones trigonométricas que ustedes básicamente han estado utilizando en sus cursos de matemáticas. Para ello, es importante tener presente que ahora lo que conocemos es la magnitud y el ángulo. Es decir, conozco cuánto vale la magnitud y cuánto vale el ángulo. Lo que nosotros tenemos que determinar es cuánto vale los catetos. ¿Ok? Y para ello, entonces, la parte real no es más que nada multiplicar la magnitud por el coseno del ángulo. Y para encontrar la parte imaginaria es la magnitud por el seno del ángulo. De esta manera, como ya tenemos entonces la parte real y la parte imaginaria, pues simplemente podemos construir lo que es la forma rectangular. La forma rectangular entonces también puede estar dada de esta manera. ¿Ok? Entonces, son algunas de las cosas que seguramente ustedes ya estuvieron manejando en algunos cursos de matemáticas, pero es necesario tenerlos presentes, porque cuando yo les dé un circuito, ustedes se van a dar cuenta primero que qué nos va a convenir representar cada elemento en su forma polar o en su forma rectangular. ¿Ok? Bueno, ahora, simplemente nada más para tener bien en claro todo este análisis. Miren, tenemos dado un número complejo, lo que hay que hacer es representar su forma polar. Tenemos este número complejo en su forma rectangular y en su forma polar, pues entonces no es más que nada aplicar esta formulita, Inges, y directamente encontramos que la magnitud es raíz de 8. ¿Sale? El arco tangente, Inges, pues simplemente es 2 entre 2, el arco tangente de 1, que no es más que nada un 45 grados. Pareciera algo muy trivial, Inges, y de hecho es algo muy trivial, pero les voy a pedir de favor que revisen sus calculadoras. Las calculadoras que ustedes han estado manejando desde el inicio de su carrera tienen ya esta aplicación. Lo que quiero es que revisen el hecho de si yo le doy a la calculadora cuánto vale la parte real y la parte imaginaria, entonces la calculadora me va a entregar directamente lo que es la magnitud y el ángulo. ¿Sale? Esto, recuerden que simplemente es una representación de un vector desplazado un cierto ángulo. Y la manera de cómo vamos a representarlo finalmente es una magnitud de 8, de raíz de 8 con un ángulo de 45 grados. ¿Sale? Es la manera de cómo lo vamos a manejar. Ahora miren, ya para rematar casi, no es cierto, para rematar casi la clase. Vean cómo ahora lo que nosotros tenemos es un número complejo, pero ahora tengo una parte real que es negativa y una parte imaginaria que es negativa. Si nosotros representamos entonces este número imaginario en el plano, entonces lo que me está diciendo es la parte real es negativa, tengo que moverme 2 unidades a la izquierda y luego 2 unidades hacia abajo. ¿Sale? Si yo les pido ahora determinar la magnitud, pues simplemente lo que es la magnitud es tomamos la parte real, tomamos la parte imaginaria, la elevamos al cuadrado, la sumamos, sacamos raíz y básicamente entonces tenemos una raíz de 8. ¿Ok? Pero observen qué es lo que sucede con el ángulo. Si nosotros hacemos referencia a esta expresión, lo que tenemos es el arco tangente de la parte imaginaria respecto de la parte real. ¿Sale? Si tomamos entonces la parte imaginaria que es -2 y la parte real que es -2, al momento de dividir tengo -2, esto me da un 1 y el arco tangente de 1 me da un 45 grados. ¿Ok?
pero yo les comenté en la diapositiva anterior, el ángulo siempre tiene que estar referenciado respecto de la parte real, ¿ok? Eso significa que si nosotros tomamos este eje como la referencia, podemos representar entonces el número de dos formas. Una es, le sumamos 180 grados, si voy en sentido antihorario, o la otra es que también puede ser en un sentido antihorario. Eso significa que entonces aquí tengo menos 90 grados y aquí tengo un menos 45 grados. ¿Sale? Esto, Inges, es muy importante porque luego, cuando ustedes estén realizando los ejercicios, no tengo el resultado, no me sale, no encuentro el error, y es debido a que están llevando un inadecuado manejo en los números complejos. Y es por eso que yo me refiero a su calculadora, porque su calculadora, básicamente, si les dan entonces estos numeritos en la parte real y la parte imaginaria, ya considera lo que es este ángulo. Entonces, ustedes, aquí tengo un error. Ok, bueno. Esto es muy importante y es lo que tienen ustedes básicamente que hacer es conocer si su calculadora tiene esta función. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar estos números complejos para resolver sistemas de ecuaciones con números complejos. Si ustedes no llevan el adecuado manejo de los números complejos, entonces vamos a tener un problema porque el sistema de ecuaciones no va a estar definido de una manera adecuada y al momento de resolverlo, por supuesto que vamos a tener entonces el resultado totalmente equivocado. ¿Alguna pregunta al respecto, Inges, de esto? ¿Nada? Ok, muy bien. Inges, hasta aquí voy a dejar la clase. El viernes vamos a manejar algunos parámetros muy importantes de cómo vamos a resolver operaciones matemáticas de una manera muy sencilla, suma, resta, multiplicación y división de los números complejos. ¿Ok? Y también eso va a ser una parte fundamental para el análisis de esta última parte. Entonces, viernes, clase muy importante. El lunes, bueno, también vamos a empezar ya a implementar lo que son método de mallas, método de nodos, divisores de voltaje, corriente, bueno, todo lo que vimos a lo largo del curso lo vamos a terminar implementando a lo que es esta última parte. Así que les mando en un rato más su tarea para el análisis de inductores y capacitores en estado estacionario. Y si no tienen ningún otro comentario. Oigan, Inges, por cierto, pregunta, ya les mandé sus calificaciones de los exámenes. Ya les llegó, ¿cierto? ¿A todos? Sí, ya está. Muy bien, ok. Pues, Inges, que tengan un excelente día, cuídense mucho y sin falta, nos vemos el miércoles a las 11:30. Hasta luego. Nos vemos, profe, gracias. Nos vemos. Gracias. Bye. Hasta luego. Hasta luego.